El tema de la libertad de prensa se ha convertido en la nueva grieta electoral. Estamos con Marcela Basterra, doctora en Derecho. Muchísimas gracias, Marcela, por estar aquí. Gracias, Luciana, por la invitación. Bueno, hay un grado de inquietud importante en el mundo del periodismo, pero también de la ciudadanía, por la decisión del juez Ramos Padilla en la causa D'Alessio de encomendarle a la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires una especie de análisis de las notas del periodista Santoro, que bueno, está siendo investigado dentro de la causa D'Alessio por extorsión, entre otras figuras, por la figura de acción psicológica, una operación de acción psicológica, no ya unas notas de prensa destinadas a informar, sino a producir algún efecto determinado sobre ciertas personas. Lo que queremos entender aquí es qué dice la ley sobre la libertad de prensa y la libertad de expresión en primer lugar. Mira, la libertad de expresión, nosotros decimos, es una de las libertades preferidas dentro del sistema democrático. Y esto no es pura teoría, tiene que ver con que no hay sociedades libres, democracias plenas, sino democracias sesgadas o limitadas, si no hay plena libertad de expresión. Es inescindible la democracia de la libertad de expresión. Entonces resulta sumamente preocupante cuando la libertad de expresión, que es una libertad preferida dentro del sistema... ¿Preferida quiere decir cuidada especialmente? Cuidada especialmente, merecedora de una protección especial por parte de la ley. Ajá. Esto no lo digo yo, lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en distintos fallos, en la opinión consultiva de periodistas en el año número 5 del año 85. Esto de que la libertad de expresión tiene una doble dimensión. Si te lesionan la libertad de expresión o la libertad de prensa en un Estado de Derecho, se lesiona no solo el derecho subjetivo de X periodista, Santoro o quien fuere, sino que automáticamente se lesiona un derecho de toda la sociedad, porque no se puede ejercer justamente ni el acceso a la información, ni el derecho a la información, ni la participación ciudadana. Podríamos decir que de alguna manera el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, es un derecho estructural de la democracia. Sí, ¿sabés cómo lo llaman los autores? Exactamente, derecho sistémico, porque no solamente lesionas un derecho individual de un periodista o de cualquier persona que se quiera expresar, sino que le das al corazón del sistema, que es al sistema democrático y al Estado constitucional de derecho. De ahí la importancia que tiene y el cuidado y la alerta que con buenos motivos se tiene acerca de la libertad de expresión en este momento. Claro. Ahora, ¿cuáles son, y si están tipificadas legalmente, no sé si en la Constitución o en los distintos códigos, los riesgos que corre la libertad de expresión o la libertad de prensa? Es decir, ¿hay delitos puntuales en contra de la libertad de prensa con sus penas ya definidas? Sí, en realidad, básicamente la protección es en favor del periodista. Hay mecanismos especiales de protección a los periodistas. Uno es la no censura previa, o sea, después hay responsabilidades ulteriores. Obviamente no hay impunidad de la prensa, pero las responsabilidades son todas ulteriores. Eso de la tutela judicial anticipada, como pasó en el caso judicial Servine Cubría, la Corte ha dicho hasta el cansancio que es una manera de censura indirecta. ¿Cómo es la tutela judicial anticipada? Cuando se presenta alguien y dice tengo conocimiento que en tal programa se va a lesionar mi honor y mi reputación, por lo cual pido que ese programa no se transmita o que no se diga mi nombre. Eso pasó con el caso Servine Cubría con Tato Bores. Vos lo recordarás muy bien, que la Cámara le hizo lugar a la jueza Servine Cubría y entonces Tato no pudo seguir con la leyenda continua, pero fueron un montón de periodistas y defensores de la libertad de prensa y cantaron esa burú, no la nombraron, no se pasó el programa, pero realmente fue algo muy claro que te demuestra además que la censura previa a los efectos son totalmente contrarios, porque después tuvo un rating terrible ese programa y es lógico. Entonces la idea es que un periodista o una empresa periodística pueda publicar una información o emitir un programa con información y en tal caso si se lesiona algún derecho de otras personas tendrá que hacerse responsable quien... Con posterioridad a la publicación. Además está el tema de la doctrina real malicia, para
que yo pueda a vos hacerte responsable penalmente por calumnias e injurias, además tengo que demostrar que lo que vos dijiste, lo hiciste con absoluta conciencia de que era falso lo que dijiste, los datos que diste, lo que publicaste, o que no tomaste ni siquiera recaudos de mínima de cotejar con otras fuentes si era verdad o no esa información. Y la última protección o el nivel de protección es, bueno, lo que bien conocés vos, lo que llamamos la doctrina Campillay, que por eso los periodistas en general y con buenas razones en el mundo entero se refieren en sentido potencial. Habría, sería, entonces... Lo primero que hay que tener presente es que también hay una protección muy especial en el artículo 43 de la Constitución Nacional al cuidado, al respeto, a las salvaguardas de las fuentes de información periodística. Y vos recordarás que ya es el juez Ramos Padilla le ordenó en un primer momento al periodista que diera a conocer la fuente de información periodística, lo cual esto constituye, lo ha dicho la Corte Interamericana, claramente una censura indirecta y además trae un efecto disuasivo. Claro. Porque el periodista, además de la censura indirecta que se puede objetivamente causar, si va a ser cada periodista que investiga hechos y acciones de corrupción, interés general, esto no hay duda del interés general que tiene, el interés público. Si vos vas a investigar al periodista que investiga los delitos de corrupción, realmente se vuelve verdaderamente grave porque el investigado entonces termina siendo el periodista. Y además pidiéndole que devele las fuentes de información, cosa que por Constitución están especialmente protegidas. Marcela, más allá del caso puntual de la causa de Alessio y la causa del periodista Daniel Santoro, lo quiero correr de ahí porque habría que tener el expediente con muchísima precisión. Sí, eso estoy de acuerdo. Lo quiero llevar a un lugar más general. Supongamos que, no en este caso, pero supongamos que efectivamente hay un periodista que está cometiendo un delito y que está usando sus notas como instrumento para cometer ese delito. Supongamos eso, ¿no? Un juez puede ordenarle a una organización como la Comisión para la Memoria que se convierta en una especie de perito que pueda discernir dentro de las connotaciones de esa nota que hay una acción, una operación de acción psicológica para dañar puntualmente algo? No, eso es absoluta. Primero, no hay ninguna ley que tenga como delito operaciones de acción psicológica. Claro, a ver. Esto de operaciones de acción psicológica, Luciana, vos esto lo conoces bien, se hablaba en la época de la Guerra Fría. Estamos hablando de la década del 60, del 70 y por operaciones de inteligencia. Y acá dice, o sea, no existe el delito de operaciones de acción psicológica. Pero además dice vinculados, ahora vamos a si una comisión estatal puede investigar o no, que ya adelanto que la respuesta es no, pero voy a decir por qué. Pero además dice operaciones psicológicas relacionadas con el artículo 4 de la ley 25.520, que es la ley de inteligencia nacional. La ley de inteligencia nacional lo que pena, es a los agentes de inteligencia que den informaciones que obtuvieron en razón de sus funciones, en razón, muy específico. Muy específico, pero ni menciona a los periodistas, con lo cual ese delito no existe de operaciones de acción psicológica. La detección, es decir, un perito, supongamos que no es esa comisión para la memoria, pero hay un perito, ¿existe la posibilidad de contratar a un perito que interprete dentro de un texto periodístico ese tipo Podría hacerse en el marco de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y como última instancia, pero primero, el Estado, cualquiera de los poderes del Estado no puede intervenir regulando la prensa y mucho menos una comisión para la memoria que más allá de no dudar de las bondades que pueda tener esta comisión y quien lo dirige para el objeto que fue creado no tiene absolutamente nada que ver con la libertad de prensa, pero esto de crear comisiones para controlar, para hacer una lectura, para analizar los artículos periodísticos, remonta realmente a gobiernos dictatoriales, algo que prácticamente ya no existe, es absolutamente ilegal, no hay ninguna ley que prevea que una comisión de cualquier otro de los poderes del Estado o extrapoderes, como se alega en este caso, pueda controlar las notas de un periodista y qué tipo, en este caso, operaciones psicológicas o cualquier otra acción que se quiera detectar. Marcela, te dejo una pregunta planteada, vamos a un corte después. Sí, cómo no. La pregunta es, ¿hay algún tipo de rama de ese oficio o profesión que son los peritos que se ocupe de leer textos e interpretar a pedido de la justicia y que sean legítimos? Después del corte, por favor.
Vamos a un corte en la repregunta y ahora volvemos. La libertad de expresión o también en el centro de la grieta, opiniones divididas en torno a cuánto se la protege. Estamos con la doctora en Derecho, Marcela Basterra. Marcela, te había dejado planteada una pregunta, más allá, bueno, estamos en torno al caso Alessio y esta comisión de la memoria a la que se le ha adjudicado por parte del juez Ramos Padilla la responsabilidad de revisar, de rever las notas del periodista Daniel Santoro para ver si existe algo así como operación de acción psicológica, que aclarabas, no hay ningún delito tipificado en ese sentido. No, delitos de acción, de operación de acción psicológica no hay tipificado, tampoco hay ninguna ley que prevea que una comisión extrapoderes o perteneciente a ningún poder pueda hacer un control sobre la prensa. Marcela, yo te planteaba este escenario. Si hay algún perito. Claro, si hay algún perito específico que dado otro contexto. Imaginemos, por ejemplo, que se produce una folletería, o folletos, donde hay un texto dirigido a menores de edad, adolescentes, en las que parece inducírselas a la prostitución. Y un juez pide que se analice efectivamente si en el manejo de las palabras hay una cierta inducción. ¿Existe algún tipo de perito oficial o perito de parte, pero un profesional preparado para hacer esa lectura? Pero ojo, a ver, la lectura se podría hacer en tanto y en cuanto vos estás describiendo que hay una incitación a menores que tiene que ver con temas de prostitución. Eso es derecho penal puro y obviamente que ahí va a haber peritos. Lo que no hay es peritos para que analicen un texto a los efectos si se cometió o no un delito. Claro. Porque en realidad solamente el juez puede intervenir en cuestiones penales cuando corresponda. Pero la intervención en cuestiones penales por temas de libertad de expresión, la Corte Interamericana lo ha dicho en el fallo Kimmel con Argentina, justamente. A ver, ¿cómo es? Claro que la aplicación de acciones penales contra un periodista tiene que hacerse con carácter sumamente restrictivo porque tiene que obedecer a la tipicidad y al principio de legalidad. O sea, tiene que estar tipificado el delito, por empezar. Tiene que ser proporcionado y tiene que entenderse con carácter restrictivo. Es la última ratio. O sea, aplicar el derecho penal a un periodista es la última ratio. Eso no quiere decir que si comete un delito efectivamente por medio de la prensa, el caso, claro, es calumnias e injurias, se publica libremente porque no hay censura previa, pero después, por supuesto... O sea, tiene la responsabilidad, las consecuencias de ese delito cometido. Exactamente. Lo mismo por el delito de apología del delito, valga la redundancia. Acordate cuando en un momento, justamente el periodista Berbisky, cuando se iba a publicar una solicitada en favor de apoyo a Videla, por allá por el año 86, quiso impedir la publicación y no le entendieron que no se había configurado el delito. No podés impedir un delito que aún no se configuró. Claro, interesante esa idea. Claro. Después sí. Una vez publicada la solicitada en favor de Videla, ahí se comete el delito y actúa la justicia. Si hay un delito, claro, de apología del delito, ahí sí se... Y en este caso, donde se supone que, bueno, aparte del candidato Alberto Fernández, también se refirió una cosa es el periodismo y otra cosa son las notas usadas como extorsión. Si supongamos que hay una nota que produce una extorsión, primero hay que comprobar la extorsión y no usar la nota peinándola para poder demostrarlo. A ver. En realidad, si un periodista hace un adelanto a alguna noticia... que puede implicar que puede haber una extorsión, hay que esperar a que se configure efectivamente la extorsión a través de la publicación para después ver si cabe aplicarle la figura de extorsión. Eso es cierto, pero de ninguna manera puede hacerse esto de llamar a... Buscar la prueba en la nota de la extorsión cuando todavía no se ha podido comprobar Todavía no se comprobó, porque esto sería un delito de peligro abstracto. Es gravísimo ya de por sí los delitos de peligro abstracto. O sea, cuando se configura el ilícito, aunque todavía no se haya producido el delito, ya son graves. En materia de prensa son absolutamente inaceptables. Claro. ¿En qué ejemplos concretos hay de delito de peligro abstracto? ¿Qué casos? Claro, el delito de peligro abstracto, por ejemplo, son cuando se pena a quienes tienen estupefacientes para consumo personal. La Corte en el fallo Arriola ha entendido que es inconstitucional por el solo hecho de ser tenedor de un consumo, para consumo, y la cantidad es notoria que es para uso personal. En ese caso es un delito de peligro abstracto, porque no se configura el ilícito porque hayas hecho algo, simplemente por ser tenedor de una sustancia. Entiendo. Entonces, en materia de prensa son absolutamente inconstitucionales, porque si tiene que ser de carácter sumamente restrictivo y es la última
ratio del sistema. Quiere decir, es lo último que hay que ir, es al derecho penal, por esto de la conducta disuasiva que puede implicar, los efectos distorsivos sobre la libertad de expresión. Sí, es una manera también, claro, de condicionar el libre tráfico de esa a la libre información y hacer un control por parte de muy estricto, porque entonces se van a empezar a ver las denuncias y los jueces automáticamente van a empezar a hacer lugar a las denuncias. Entonces es al revés. Periodistas que investigan corrupción van a ser investigados por los jueces. Muchísimas gracias, Marcela Basterra, por estas aclaraciones importantísimas. Muchas gracias a vos.